Buenos días, el día de hoy quiero enseñarles cómo alinear un texto con referencia a una línea en AutoCAD, pero esto bajo un programa realizado en Autolisk. Para empezar voy a darles un ejemplo de cómo funciona este programa. Abrimos el AutoCAD, podemos ver un texto cualquiera, pero por decirles yo quiero alinear este texto con respecto a esta alineación o a una línea cualquiera, por decirles a esta línea. ¿Qué hago para esto? Escribo en la línea de comandos el comando ap de application load y oprimo enter y busco dentro de la línea de programas el comando alinea txt. Oprimo el botón load, que es el botón de cargar, y en la línea de abajo aparece alinea txt.lsp successfully loaded, que significa satisfactoriamente cargado. Lo cierro. Escribo el comando ali.txt, que es el nombre del comando que he preparado yo. Oprimo enter y me pregunta o me pide el ángulo de la línea. ¿Cómo es que selecciono el ángulo de la línea? Primeramente pico un punto sobre la línea y luego pico otro punto sobre la misma línea, de manera que se puede determinar el ángulo. Seguidamente me pide el texto que quiero alinear con respecto a la línea y busco este texto. Y como verán, este texto ya ha sido alineado con respecto a la línea antes mostrada. Ahora, ¿cómo he realizado todo esto? Entonces, vamos a al blog de notas del Windows, del programa Windows, y en este blog de notas empezamos a desarrollar o explicar cómo he desarrollado este pequeño programa. El punto y coma sirve simplemente para describir o hacer la descripción de los comandos que voy a desarrollar. Por ejemplo, aquí digo, este programa alinea un texto con respecto a una línea. Todos los programas en el Autolisk empiezan con el comando define, abriendo un paréntesis. Define alinea txt, que es el nombre del programa, y cierro la función con dos paréntesis. Seguidamente escribo el comando setQAngulo, abriendo siempre un paréntesis. ¿Qué significa setQ? setQ indica que se establezca o que se guarde los valores en esta variable llamada ángulo. Ahora cierro, abro nuevamente paréntesis y escribo getAngle, ángulo de la línea. Esto que está entre comillas significa que simplemente me va a mostrar o me va a pedir en la pantalla el dato ángulo de la línea. Este comando getAngle me pide dos puntos para que mediante el método de geometría analítica pueda determinar el ángulo de una línea. Una vez que se determina el ángulo de la línea escogiendo dos puntos, este ángulo es guardado en esta variable llamada ángulo mediante este comando setQ. Posteriormente a ello pasamos al siguiente comando, que dice setQ num3 endCell texto. Lo que aparece entre comillas como texto es simplemente una visualización de la solicitud que te va a hacer el programa. Texto no significa nada, yo podría borrarlo y el programa podría seguir funcionando o funcionaría de la misma forma. Sin embargo, para aclarar el programa o para aclarar la solicitud que el programa me hace, yo debo ponerle texto para saber que el programa ya me está pidiendo el texto
que quiero alinear con respecto a la línea. EndCell. ¿Para qué sirve este comando EndCell? En AutoCAD nosotros trabajamos con distintos tipos de entidades, las cuales pueden ser círculos, líneas, puntos, textos, polilíneas, etc. En este caso, la entidad que tiene que ser seleccionada es un texto. Y con este comando EndCell o selección de entidad, yo selecciono el texto que voy a alinear con respecto a la línea antes seleccionada. Una vez seleccionado el texto, la entidad texto, esta entidad es almacenada en esta variable llamada numText mediante este comando setQ. Luego pasamos a la siguiente línea. En esta línea yo voy a almacenar lo siguiente. Primeramente voy a tomar el nombre de la entidad, y la voy a guardar en la variable enti3. Por ejemplo, si yo hago lo siguiente, copio esta línea con control C, la copio y me voy a AutoCAD y pego esa sentencia en la línea de comandos. Como ustedes pueden ver, una vez que oprima Enter, va a aparecer texto. Si se dan cuenta, aparece texto o texto en la línea de comandos. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Selecciono el texto que yo quiero alinear. Muy bien. Una vez seleccionado esto, tengo aquí el nombre de la entidad y las coordenadas en el punto donde las he seleccionado. Entonces, ahora vamos con el siguiente comando. ¿Qué hace este comando? Este comando lo que hace es tomar todos los datos, todas las características de esa entidad texto. Voy a copiar esta sentencia en la línea de comandos de AutoCAD con control V. Muy bien. Ustedes pueden observar en getChar num3. Anteriormente se dieron cuenta que num3 era la variable con la cual elegí esta entidad texto. Lo que ahora voy a hacer es tomar todos los datos de esta entidad. Observen, una vez en esa línea primo Enter y se puede observar, miren, el nombre de la entidad, el tipo de entidad que es texto, algunas características del nombre de la entidad, la capa en la que se encuentra, el modelo, el ángulo, distintos datos, inclusive el mismo texto que he seleccionado. Miren, si continuamos vamos a ver el texto. ¿Lo ven? Dice tube PVC diámetro 200 milímetros, clase 10 existente. Pueden observar este valor, que es el que nosotros hemos seleccionado. Muy bien, regresamos al blog de notas. Si ustedes pueden ver, lo que voy a hacer con este comando subst es reemplazar el ángulo de la entidad con el ángulo que yo anteriormente elegí. Observen, ángulo. Voy a reemplazar el punto 50, que corresponde al ángulo original de la entidad, por este ángulo almacenado en la variable ángulo. El comando subst reemplazará este ángulo con este nuevo ángulo. Siguiendo la línea del programa, pasamos a endMode, que es un comando que permite actualizar los datos o las variables de la entidad texto. Al actualizarlas, pondrá en funcionamiento la operación de modificar el ángulo del texto. Muy bien, cerramos el programa y escribimos esta pequeña línea de comandos que indica que el comando, para que yo pueda ejecutar en el AutoCAD este pequeño programa, se llamará alitxt, para lo cual escribo c, alitxt, abro y cierro paréntesis,
seguidamente pongo el nombre del programa que controla todo, que se llama alinea txt, que es todo esto. Cierro el programa y ojo, una vez que terminen un programa como este, lo que tienen que hacer es guardarlo como. Lo guardan de la siguiente manera. Le ponen el nombre del programa, el nombre puede ser cualquiera, pero yo les recomiendo que sea un nombre que les haga recordar de qué se trata el programa. En este caso yo le puse alinea txt y siempre que lo hagan terminen poniéndole un punto y LSP de Lisp. Puede ser en mayúsculas o en minúsculas, LSP. Una vez hecho eso, ubican la zona en la cual o la carpeta en la cual se va a guardar para posteriormente poder buscarlo y ejecutarlo. Oprimimos guardar. En mi caso ya existe, por eso me pregunta si quiero reemplazarlo. No lo voy a reemplazar. En vuestro caso simplemente lo graban. Muy bien, entonces regresamos al AutoCAD y nuevamente les explico cómo funciona. Hago una línea cualquiera, por ejemplo esta. Luego oprimo el comando AP de upload, que es application load, y busco dentro en la carpeta en la cual he guardado el programa alinea txt y lo cargo con load. Una vez cargado, aparece en la línea de abajo satisfactoriamente cargado y lo cierro. Escribo el comando alitxt, comando con el que se ejecutará el programa, alitxt. Muy bien, me pide el ángulo de la línea, selecciono el ángulo de la línea entre estos dos puntos. Puede ser de arriba a abajo o de abajo a arriba. Si le pongo de abajo a arriba, se darán cuenta que el texto va a girar en el sentido de la selección del ángulo. Ahora me pide texto y selecciono el texto. Hago un tico sobre el texto y miren, el texto se ha alineado de acuerdo a la línea antes seleccionada. Miren. Bien, eso es todo lo que les quería enseñar. Gracias por su atención y si les ha gustado no olviden cliquear en suscribirte. Muy bien, suscribirme y hacerme un like. Gracias, hasta pronto. Seguiré más adelante enseñándoles listing processing.